Temporada 2 capítulo 13. Esfuérzate. Minutos antes de que comenzara el enfrentamiento, en la penumbra del túnel de acceso a la arena, el aire se volvió pesado. Shoto caminaba hacia la luz, pero una figura masiva bloqueó su camino. El calor que emanaba era sofocante, un contraste violento con la gélida determinación del chico. «Te estás interponiendo», dijo Shoto, su voz era un témpano. «Compórtate de una manera que no me avergüence, Shoto», la voz de Endeavor retumbó en las paredes, cargada de una autoridad asfixiante. «Si hubieras usado tu lado izquierdo, habrías terminado este torneo hace mucho. Deja de lado esa rebeldía infantil. Eres mi obra maestra». Shoto ni siquiera lo miró. Pasó por su lado, sintiendo el calor de las llamas de su padre como un insulto. «Ganaré este torneo usando solo el poder de mi madre. Te demostraré que no te necesito para nada». En las gradas Yuji se removió en su asiento, sintiendo una punzada de incomodidad. El agua de su chaqueta seguía fría contra su espalda, pero de repente, el ambiente se sintió cargado de algo más denso que la humedad. Vio a Shoto aparecer en la arena. Su rostro estaba más pálido de lo normal, y sus ojos, Yuji conocía perfectamente esa mirada. «Esa no es la mirada de alguien que quiere ganar», pensó Yuji, con los nudillos blancos de tanto apretar el borde de su asiento. «Es la mirada de alguien que quiere congelar el mundo para no sentir que se está quemando por dentro». «Itadori-kun». Izuku lo miró, notando que la respiración de su amigo se había vuelto pesada. Hiro también se inclinó hacia adelante, captando la tensión. «¿Estás bien? Te ves diferente». Yuji no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en Shoto, identificando en él esa fatiga del alma que solo conocen quienes han sido usados como herramientas. «Ese tipo, Todoroki», susurró Yuji, con una voz que parecía venir de un lugar muy lejano. «No está mirando a Zero. Está mirando algo que le duele. Tengan cuidado, chicos. Algo malo va a pasar». «¿Malo?». Hiro frunció el ceño. «Es solo una pelea, Itadori». «No», insistió Yuji, sus instintos de supervivencia gritándole que se pusiera en guardia. «No es solo una pelea. Es un grito». En la arena, Present Mic anunció. «Start». Zero reaccionó con una velocidad impecable, lanzando sus cintas y envolviendo a Todoroki para intentar sacarlo del ring. El público gritó, pero Yuji se puso de pie de golpe, dilatando sus pupilas. «Atrás. Agáchense», rugió Yuji. Su voz tuvo tal autoridad que Izuku, Hiro y la clase se encogieron por puro reflejo justo cuando Shoto pisó el suelo con su pie derecho. ¡Bum! Un estruendo ensordecedor sacudió el estadio. No fue una explosión de fuego, sino una erupción de hielo absoluto. Una montaña blanca y afilada brotó de la arena con una violencia volcánica, elevándose por encima de las gradas, cubriendo el cielo y soltando una onda de choque gélida que hizo que todos se cubrieran el rostro. El silencio que siguió fue sepulcral, roto solo por el sonido del hielo crujiendo. Yuji miraba el coloso de cristal. El vaho de su propia respiración salía en nubes blancas. Miró a Shoto, que estaba allí parado, cubierto de escarcha, con una expresión de arrepentimiento y furia contenida que le revolvió el estómago. «Maldita sea», pensó Yuji, sintiendo como el frío exterior se encontraba con el vacío en su propio pecho. Lo usaron tanto que olvidó cómo ser una persona. «Mierda, mierda, mierda». Big, tiritando, dio el veredicto. Zero estaba inmovilizado. El combate había terminado, pero la atmósfera seguía congelada. «¿Están bien?», preguntó Yuji, volviendo a la realidad y mirando a Izuku y Hiro. Su tono era seco, desprovisto de su alegría habitual. «¿Estamos bien?», logró decir Hiro, frotándose los hombros. «Pero, Itadori, ¿cómo sabías que iba a lanzar algo tan grande?». Yuji se sentó lentamente, ocultando sus manos temblorosas en los bolsillos de su chaqueta húmeda. «No lo sabía», mintió con suavidad. «Solo he visto a mucha gente desesperada. Y cuando alguien así tiene tanto poder, lo normal es que termine congelando todo a su alrededor para que nadie se acerque». Izuku lo miró fijamente, anotando no solo lo que pasó en la arena, sino la reacción de su amigo. Sabía que Yuji no estaba hablando solo de Todoroki. Unos minutos después, mientras los robots de mantenimiento perforaban el coloso de hielo con un ruido metálico y constante, Shoto Todoroki caminaba por los pasillos internos hacia la sala de descanso. El frío aún emanaba de su piel, pero por dentro sentía una quemazón de náusea. Al doblar una esquina, el pasillo se iluminó con un resplandor anaranjado y opresivo.
Endeavor estaba allí, esperándolo como una estatua de fuego que se negaba a apagarse. Eso fue una exhibición patética, soltó Endeavor, su voz vibrando con una decepción que quemaba. Ganaste, pero desperdiciaste una cantidad ridícula de energía solo para demostrar un punto. Estás actuando como un niño berrinchudo, Shoto. Shoto no se detuvo. Siguió caminando, pasando a escasos centímetros de las llamas que bailaban en los hombros de su padre. Te dije que no usaría tu poder. Lo que viste ahí fuera fue mi respuesta. Es tu poder. Rugió Endeavor, girándose violentamente. Ese hielo tiene un límite y lo sabes. Estás perdiendo el tiempo. Si hubieras usado tu fuego, ese chico no habría tenido ni oportunidad de lanzar su cinta. Estás aquí para ser el número 1, no para jugar a los mártires. Shoto se detuvo en seco, pero no se giró. Sus hombros temblaban levemente, no por el frío, sino por la furia contenida que amenazaba con desbordarse de nuevo. Para ti soy una herramienta. Para mí, tú solo eres el hombre que destruyó a mi madre. No vuelvas a hablarme de lo que debo hacer. Endeavor dio un paso adelante, y por un momento, la temperatura del pasillo subió tanto que el sudor empezó a perlar la frente de Shoto. Algún día entenderás que el mundo no se detiene por tus sentimientos, Shoto. El mundo solo recuerda a los que están en la cima. Y tú estarás ahí, aunque tenga que arrastrarte. Shoto retomó su marcha, dejando atrás el calor sofocante. No vio que, al final del pasillo, oculto en una intersección oscura, una silueta peligrosa lo observaba todo en silencio. Yuji Itadori estaba recargado contra la pared fría. Había bajado para buscar algo de beber, pero se había quedado petrificado al sentir esa presión de nuevo. Había escuchado cada palabra. Su mente, fragmentada por los recuerdos de un abuelo que lo amaba y un destino que lo quería muerto, procesaba la escena con una amargura difícil de tragar. Ese tipo, pensó Yuji, mirando la espalda de Endeavor mientras el héroe número 2 se alejaba en dirección contraria. Huele igual que los superiores de mi mundo. Gente que cree que el poder les da derecho a ser dueños de la vida de los demás. Yuji miró hacia donde Shoto se había ido. Por un segundo, quiso correr y decirle algo, cualquier cosa. Pero recordó su propia situación. Él también era una bomba, un extraño en una tierra que no entendía. No puedes salvar a todo el mundo, Itadori, se regañó a sí mismo, apretando el puño contra la pared. Pero no puedo simplemente mirar hacia otro lado cuando alguien está sufriendo así. Se enderezó la chaqueta y caminó lentamente hacia la sala de espera de los jugadores. No iba a confrontar a Todoroki, al menos no todavía. Pero sabía que en la segunda ronda, si el destino era tan cruel como solía ser, alguien tendría que estar allí para cuando el hielo se rompiera definitivamente. El tablero del estadio parpadeó, borrando los nombres de los caídos y reordenando las piezas. El silencio que dejó el colapso de Yuji en el baño y el frío de Todoroki se transformó en una expectativa pesada. Los cruces aparecieron en pantalla. Yuji Itadori vs. Tenya Ida Ochako Uraraka vs. Katsuki Bakugo Izuku Midoriya vs. Mezo Shoji Fumikage Tokoyami vs. Shoto Todoroki. Yuji observó su nombre encabezando la lista. No sintió emoción, solo la rigidez en su espalda por la chaqueta húmeda y el eco de la voz de Choso repitiéndose como un mantra. Solo respira. Itadori-kun, Izuku lo llamó, sacándolo de su trance. El peliverde miraba la pantalla con preocupación. Ida-kun es increíblemente rápido. En este ring, la velocidad puede ser más peligrosa que la fuerza bruta. Yuji asintió brevemente. No dio detalles de lo que sentía, ni mencionó el encuentro con Endeavor. Guardó esa amargura en el mismo lugar donde guardaba los nombres de los muertos, bajo llave. Estaré bien, Midoriya, respondió Yuji con una voz que recuperaba su tono neutro, casi seco. Ida es directo. Me gustan las cosas directas. La velocidad contra el reflejo Present Mic volvió a encender los altavoces con una energía que contrastaba con el ánimo de los combatientes. Damas y caballeros, no se queden fríos. Damos inicio a la segunda ronda. En este rincón, el motor humano de la clase 1A, Tenya Ida. Y en el otro, el chico que parece no conocer el límite de sus propios músculos, Yuji Itadori. Yuji caminó hacia el centro del ring, soltando sus hombros. Sentía el peso de la chaqueta húmeda, pero al ver a Ida frente a él, una pequeña chispa de respeto brilló en sus ojos. Ida no era un enemigo, era un compañero dando el 100%, y eso era algo que Yuji, a pesar de todo su cansancio, podía valorar. Itadori-kun, gritó Ida, posicionándose como un velocista en la línea de salida.
Sé que tu fuerza es abrumadora, pero no dejaré que me atrapes. Usaré cada revolución de mis motores para ganar. Yuji sonrió de lado, una expresión pequeña pero honesta. Dalo todo, Ida. Yo haré lo mismo. Start. Anunció Midnight. Ida salió disparado. No fue un ataque directo. Comenzó a correr en zigzag usando su velocidad para crear ráfagas de viento que levantaban el polvo de la arena. Yuji se mantuvo en el centro, rotando sobre sus talones, siguiendo el rastro de Ida con la mirada. Es más rápido que en los entrenamientos, pensó Yuji, midiendo el ritmo. De pronto, Ida cerró la distancia con un recipro burst. El estallido de velocidad fue tal que Ida apareció casi instantáneamente al costado de Yuji. Itadori reaccionó, bloqueando una patada alta con su antebrazo, pero la fuerza del impacto lo hizo derrapar 2 metros hacia atrás. El metal de la armadura de Ida estaba caliente, y el golpe dejó un hormigueo eléctrico en el brazo de Yuji. No te detengas. Se gritó Ida a sí mismo. Ida no le dio respiro. Aprovechando su inercia, lanzó una serie de barridos y patadas bajas. Yuji tuvo que saltar y pivotar constantemente. Sus reflejos le permitían ver los golpes, pero el cuerpo de Ida era un proyectil pesado de 80 kilos moviéndose a velocidades extremas. Bloquearlo no era gratis, cada choque le sacudía los huesos. En un momento, Ida logró fildear un movimiento y conectó un empujón con ambos brazos en el pecho de Yuji. Itadori sintió el golpe seco y retrocedió, sus talones quemando el concreto para no salir del ring. Está usando su peso muy bien, Yuji exhaló, sintiendo una gota de sudor correr por su sien. No era una pelea a muerte, pero el esfuerzo físico era real. Bien hecho, Ida. Yuji decidió cambiar el ritmo. En lugar de esperar, comenzó a moverse también. No era tan rápido como Ida en línea recta, pero su movilidad lateral y su control del centro de gravedad eran superiores. Cuando Ida volvió a cargar, Yuji no bloqueó. Se agachó, dejando que el aire de la patada de Ida le despeinara el cabello rosa, y lanzó un golpe de palma al aire para desestabilizar la corriente. Ida tuvo que frenar en seco, sus motores chirriando, para no comerse el contraataque. El intercambio se volvió un baile de fintas. Ida intentaba entrar y salir, mientras Yuji buscaba el momento exacto para anclarlo. Aquí voy. Ida apostó todo a un último giro de alta velocidad. Era el momento. Yuji vio la apertura cuando Ida inclinó demasiado su cuerpo para ganar tracción. Itadori dio un paso explosivo hacia adelante, acortando la distancia en un parpadeo. No usó un golpe cerrado para no lastimar seriamente a Ida. En su lugar, metió su hombro bajo el centro de gravedad del delegado y lo levantó. El esfuerzo le hizo apretar los dientes, sintiendo la tensión en sus músculos. Con un grito de esfuerzo, Yuji completó un derribo controlado, guiando a Ida hacia el suelo. El impacto fue fuerte, lo suficiente para sacar el aire de los pulmones de Ida y desactivar momentáneamente sus motores sobrecalentados. Yuji se quedó de pie, jadeando un poco, con las manos en las rodillas mientras recuperaba el aliento. Ida Tenya, no puede continuar, Midnight levantó su látigo. El ganador es Itadori Yuji. Yuji extendió su mano hacia Ida, quien estaba tirado en el suelo mirando al cielo, tratando de procesar cómo, a pesar de su velocidad, Yuji siempre parecía estar un paso por delante en el contacto físico. Fue una buena pelea, Ida, dijo Yuji, ayudándolo a levantarse. Casi me deja sin aire con ese empujón. Ida tomó su mano, todavía agitado, pero con una sonrisa de satisfacción por haber dado pelea. Eres realmente sólido, Itadori-kun. Es como intentar mover una roca que además sabe boxear. Tendré que mejorar mis radiadores para la próxima. El túnel de salida se sentía inusualmente frío después del calor de la arena. El eco de los vítores del público llegaba amortiguado por las gruesas paredes de concreto, creando una burbuja de silencio para los dos combatientes. Yuji y Ida caminaban a paso lento. Ida todavía tenía los motores soltando un leve siseo de vapor, y su armadura estaba cubierta de polvo. Yuji, por su parte, caminaba con una mano metida en el bolsillo y la otra frotándose la nuca, intentando disimular que cada paso le enviaba una señal de protesta desde el torso. Fue una buena pelea, Itadori-kun, dijo Ida, rompiendo el silencio con su habitual tono solemne, aunque esta vez cargado de un cansancio genuino. Tu capacidad para leer mis movimientos en pleno recipro es algo que no he visto ni siquiera en héroes profesionales de alto rango. Yuji soltó una risa corta, que terminó en un ligero siseo de dolor. Si te soy sincero, me diste unos buenos golpes, Ida. Esas patadas no son broma.
Siento como si un camión me hubiera embestido un par de veces. Al decir esto, Yuji se presionó inconscientemente el costado derecho. El impacto de la patada de Ida se había sumado a la contusión que Kirishima le había dejado en la ronda anterior. Las costillas, aunque no rotas, estaban en ese punto donde respirar profundo se volvía una tarea consciente. Jejeje, creo que tendré secuelas por unos días, comentó Yuji con una sonrisa pequeña, tratando de quitarle hierro al asunto. Y Ida se detuvo en seco, ajustándose los lentes con un gesto de preocupación. No deberías tomártelo a la ligera, Itadori-kun. La fuerza de mis propulsores es considerable. Deberías ir a la enfermería de inmediato. Recovery Girl podrá medicarte algo o usar su don para cerrar cualquier lesión interna. No querrás estar mermado para la siguiente ronda. Yuji lo miró por un momento. Vio la honestidad en los ojos de Ida, esa preocupación pura que caracteriza a los estudiantes de la UA. Tienes razón, Ida. Ve yendo tú al palco para ver la siguiente pelea, no quiero que te la pierdas por mi culpa. Yo daré un rodeo por la enfermería. Con una última ven y a rígida y un cuídate. Ida se alejó a paso rápido, dejándolo solo en la penumbra del pasillo. En cuanto los pasos de Ida dejaron de escucharse, la expresión de Yuji cambió. La leve sonrisa desapareció, dejando paso a la mirada cansada de alguien que ha visto demasiados finales. Se apoyó contra la pared fría y se levantó la sudadera solo un poco. El moretón ya era de un color morado intenso, extendiéndose por sus costillas. Podría arreglarlo ahora mismo, pensó. Cerró los ojos y buscó en su interior. La técnica maldita inversa estaba ahí, latente, como un motor en ralentí esperando ser encendido. Solo necesitaba un parpadeo de energía positiva y el tejido se regeneraría, el dolor desaparecería y sus pulmones volverían a expandirse sin trabas. En su mundo, no hacerlo habría sido una estupidez suicida. Pero entonces, la voz de Izuku resonó en su mente. Todos están dando el 100% en este festival, Yuji-kun. Es porque todos quieren ganar por sus propios medios, quieren demostrar quiénes son. Lentamente. Miró hacia el techo, exhalando un vaho pesado. Si la uso, ¿estaría haciendo trampa? Se preguntó en voz baja. El sonido de su propia voz en el pasillo vacío le resultó extraño. Pensó en Shoto, que se negaba a usar su fuego por orgullo y dolor. Pensó en Midoriya, que estaba dispuesto a romperse los huesos con tal de avanzar. Pensó en Uraraka, que probablemente estaba en ese momento preparándose para enfrentar a un monstruo como Bakugo con nada más que su voluntad. Todos ellos eran humanos. Todos ellos estaban limitados por sus cuerpos, por sus medicinas y por el tiempo de recuperación natural. Todos lo están dando todo, murmuró, apretando el puño. Si yo simplemente borro el daño con energía maldita, es como si les estuviera faltando al respeto. Como si estuviera jugando con una ventaja que ellos ni siquiera pueden imaginar. Itadori se separó de la pared. El dolor en el costado seguía ahí, punzante y real. Un recordatorio de que, en este festival, él quería ser parte de ellos, no un recipiente o un hechicero, sino un estudiante más que lucha por su lugar. A la enfermería será, concluyó con paso firme, aunque algo lento. Caminó por el pasillo, aceptando cada punzada de dolor como una medalla de la pelea contra Ida. No iba a usar atajos. Si iba de ganar este festival, lo haría con el mismo cuerpo cansado y magullado que sus amigos. Yuji caminaba por los pasillos internos, arrastrando un poco los pies. El dolor en el costado era como un recordatorio constante de que todavía era de carne y hueso, pero curiosamente, su mente estaba en otro lado. Después de tanta tensión, el hambre empezaba de ganarle la partida a la melancolía. ¿Qué debería comer esta noche?, se preguntó, rascándose la mejilla. Un buen tazón de ramen con extra de chasu suena bien, o tal vez algo de carne asada. Sí, carne. Mi cuerpo necesita proteína si quiero seguir aguantando este ritmo. Iba tan perdido en sus pensamientos culinarios, que casi no nota la figura que estaba apoyada contra la pared, cerca de la entrada de la zona de espera. Era Uraraka. Estaba sola, con la cabeza baja y las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El aura de ansiedad que emanaba era casi palpable. Yuji se detuvo, olvidando por un momento su hambre. La vio respirar hondo, un intento fallido de calmar el temblor de sus hombros. Uraraka-san, la llamó con voz suave, para no sobresaltarla. Ochako dio un pequeño brinco y levantó la vista. Al ver que era Yuji, intentó forzar una sonrisa, pero sus ojos la delataban. Estaba aterrada, no por el dolor, sino por la magnitud del reto que tenía enfrente.
Ah, Itadori-kun, exclamó, tratando de sonar animada. Felicidades por tu victoria. Iida-kun dijo que fuiste increíble. Pero, su mirada bajó hacia el costado de Yuji, estás bastante golpeado. Deberías estar en la enfermería. Voy hacia allá, dijo Yuji, acercándose un par de pasos. Se apoyó contra la pared opuesta a ella, dándole su espacio. Pero te vi aquí, Y. Bueno, pareces estar librando una pelea antes de que empiece el combate. Uraraka bajó la mirada de nuevo, suspirando. El peso de la realidad cayó sobre ella. Es Bakugo-kun, confesó en voz baja. Es una bestia. He estado viendo sus peleas y no tiene puntos débiles obvios. Todos piensan que no tengo oportunidad. Incluso Midoriya-kun intentó darme una estrategia, pero quieres hacerlo por tu cuenta, completó Yuji. Ella asintió con determinación, aunque sus manos seguían temblando. Él no es como Iida-kun, continuó Yuji, mirando hacia el techo del pasillo. Bakugo es el tipo de persona que no sabe lo que es la cortesía en una pelea. Te va a golpear con todo lo que tiene, sin importar que seas una chica o que seas su compañera. Uraraka apretó los dientes. Lo sé. Eso es lo que me da más miedo. Yuji soltó una risa pequeña, no de burla, sino de comprensión. A mí me daría más miedo que se contuviera. Si Bakugo sale a pelear contigo con todo su poder, es porque te respeta, Uraraka-san. Bueno, yo he aprendido que el peor insulto que te pueden hacer en un combate es que el enemigo no te tome en serio. Ochako lo miró, sorprendida por la profundidad en la voz de Yuji. No era el tono de un estudiante, era el de alguien que entendía el valor de la lucha. No intentes ser más fuerte que él en una explosión, le aconsejó Yuji, volviendo a mirarla a los ojos. Intenta ser más resistente que su paciencia. Bakugo es como un fuego forestal. Brilla mucho y destruye todo, pero si logras mantenerte en pie mientras todo se quema, al final solo quedarán cenizas y tú. Uraraka procesó las palabras. El temblor de sus manos disminuyó un poco. La mirada de Yuji, cargada de esa extraña mezcla de cansancio y serenidad, le dio un ancla que no sabía que necesitaba. Mantenerse en pie, susurró ella, cerrando los puños. Gracias, Itadori-kun. De verdad. No me agradezcas, Yuji se separó de la pared, haciendo una mueca cuando el costado le dio un pinchazo. Solo da una pelea de la que te sientas orgullosa. Y luego, ve a comer algo rico. Yo estoy pensando en ramen, por si te sirve de inspiración. Uraraka soltó una risa genuina esta vez, la primera en mucho tiempo. El ramen suena genial. Esa es la actitud. Yuji le devolvió el pulgar arriba. Suerte ahí fuera. Estaré viéndote desde las gradas, si Recovery Girl no me mantiene secuestrado. Yuji retomó su camino hacia la enfermería, dejando a una Uraraka mucho más centrada. Mientras caminaba, volvió a pensar en su cena, pero una pequeña parte de él se sentía satisfecho. Ver a sus compañeros esforzarse tanto le recordaba por qué valía la pena estar en este mundo. Bien, pensó Yuji. Ahora, a ver si sobrevivo a los regaños de la anciana. La puerta de la enfermería se abrió con un suave chirrido. El olor a desinfectante y sábanas limpias inundó las fosas nasales de Yuji, un aroma que, extrañamente, le resultaba más reconfortante que el olor a ozono y pólvora del estadio. Recovery Girl estaba sentada tras su escritorio, anotando algo en una tableta. Al escuchar los pasos, se giró, bajando sus gafas de lectura. Vaya, el chico de la fuerza misteriosa, dijo con esa voz maternal pero firme. Siéntate ahí, jovencito. Iida me dijo que vendrías, aunque por tu forma de caminar, pareces más preocupado por lo que vas a cenar que por tus costillas. Yuji soltó una risita y se rascó la nuca, sentándose en la camilla con un suspiro de alivio. ¿Tan obvio es? Preguntó Yuji. Estaba pensando que un tazón de ramen con mucho chasu me vendría de perlas ahora mismo. El hambre es el mejor recordatorio de que sigo vivo, ¿no cree? La anciana soltó una risilla y se acercó a él, bajándole un poco la sudadera para inspeccionar el daño. Al ver el moretón violáceo que cruzaba su costado, sus cejas se elevaron. Sus dedos, expertos y delicados, presionaron la zona. Tienes una musculatura muy inusual, Itadori-kun, comentó ella, con un tono más serio. Es densa, casi como si tu cuerpo hubiera sido forjado para aguantar impactos que matarían a cualquiera. No es solo un don físico, hay una resistencia de base que me intriga. Yuji mantuvo la mirada tranquila.
No podía decirle que su cuerpo había sido el recipiente del rey de las maldiciones, ni que su estructura física era el resultado de una ingeniería biológica macabra y años de lucha contra monstruos. Solo he entrenado mucho, abuela, respondió con suavidad. Mi abuelo siempre decía que si no tienes un cuerpo fuerte, el corazón se termina rompiendo primero. Recover se detuvo un momento. Miró a los ojos de Yuji y vio algo que rara vez veía en estudiantes de 17 años. Una paz que solo llega después de haberlo perdido casi todo. No vio la arrogancia de Bakugo ni la ansiedad de Midoriya. Vio a un chico que apreciaba el silencio de una habitación limpia. Tu abuelo era un hombre sabio, dijo ella, suavizando su expresión. Se inclinó y le dio un rápido beso en la mejilla, activando su don. Ahora, esto te agotará un poco, así que asegúrate de comer ese ramen que tanto quieres. Yuji sintió la calidez del don de la anciana recorriendo su cuerpo. Sus células trabajaron a marchas forzadas, cerrando los vasos sanguíneos rotos y disolviendo el hematoma. El dolor punzante se transformó en un cansancio pesado pero agradable. Uf, sí que da sueño, murmuró Yuji, estirando los brazos. Toma esto, Recover metió la mano en su bolsillo y le tendió un par de gominolas de colores. Azúcar para el camino. No le digas a los demás, pero me caes bien, Itadori-kun. Tienes una energía, tranquila. En este lugar de gritos y explosiones, se agradece a alguien que sepa simplemente estar sentado. Yuji tomó los caramelos con una sonrisa genuina, de esas que sí llegaban a sus ojos. Gracias, de verdad. A veces el silencio es el mejor regalo. Yuji se puso de pie, sintiéndose mucho mejor. Por cierto, ¿sabes si hay algún sitio bueno de ramen cerca del estadio? No soy de por aquí y no quiero terminar en una cadena de comida rápida. Recover sonrió, volviendo a su escritorio. Hay un lugar pequeño a 2 calles de la estación sur. El Gato de Oro. Dile que Chiyo te envía, tal vez te pongan una rebanada extra de carne. Es usted un ángel. Yuji se despidió con la mano mientras salía de la enfermería. Nos vemos después, abuela. Al cerrar la puerta, Yuji se metió una gominola en la boca. El sabor dulce le trajo un momento de calma pura. Por un instante, no era un hechicero, no era un recipiente, ni un extranjero en un mundo extraño. Era solo un chico con un caramelo y un plan para cenar. Caminó de regreso al palco, sintiendo que sus pasos pesaban menos. Pero al acercarse a las gradas, el estruendo de una explosión masiva le recordó que la paz era breve. Uraraka-san ya debe haber empezado, pensó, apretando el paso. Espero que el consejo del ramen le sirva de algo contra ese rubio explosivo. Cuando Yuji cruzó el umbral del palco de la clase 1A, el aire no solo estaba cargado de tensión, estaba saturado de polvo y el olor acre de la pólvora. El estruendo era tal que las vibraciones se sentían en las suelas de sus zapatos. «Llegas a tiempo, Itadori-kun», exclamó Izuku sin quitar los ojos de la arena. Tenía los nudillos blancos de tanto apretar su libreta. A su lado, Hiro estaba encogida, con sus hacks temblando por las ondas de choque de las explosiones. Yuji se sentó lentamente, metiéndose la última gominola de Recover en la boca. Miró hacia abajo y lo que vio le hizo entrecerrar los ojos. La arena estaba destrozada. Uraraka estaba agachada, jadeando, con la punta de los dedos tocando el suelo, mientras Bakugo se mantenía en el centro, con el humo saliendo de sus palmas como un demonio en medio de un incendio. Para el resto del público, Ochako parecía estar acorralada, pero Yuji, con sus sentidos afinados en batallas donde un escombro podía ser un arma mortal, miró hacia arriba. Ya veo, pensó Yuji, y una chispa de respeto brilló en su mirada. No estaba corriendo por miedo. Estaba preparando el terreno. Ahora. Rugió Uraraka desde la arena. Juntó sus manos y, de repente, el cielo se desplomó. Cientos de fragmentos de concreto, desprendidos por las explosiones de Bakugo y mantenidos a flote por el don de Ochako, cayeron como meteoritos sobre el rubio. ¡Increíble!, gritó Hiro, levantándose. Lo tenía planeado desde el principio. Es su oportunidad. Izuku estaba al borde del asiento, con los ojos llorosos de esperanza. Yuji, sin embargo, no gritó. Observó la postura de Bakugo. El rubio no miró hacia arriba con pánico. Simplemente extendió su brazo derecho, acumulando una cantidad de calor que hizo que el aire alrededor de sus manos empezara a distorsionarse. Va a ser un golpe directo, susurró Yuji, su voz cortando el entusiasmo de sus amigos como un cuchillo frío. Uraraka-san puso su alma en ese ataque, pero Bakugo, él respeta la victoria más que nada.
No va a dejar que la gravedad gane. ¡Boom! Una explosión masiva, mucho más grande que cualquiera de las anteriores, iluminó el estadio. La onda expansiva fue tan fuerte que los estudiantes en las gradas tuvieron que cubrirse el rostro. El Meteor Storm de Uraraka fue vaporizado en un instante. Los escombros se convirtieron en polvo y guijarros antes de tocar el suelo. Cuando el humo empezó a disiparse, el silencio que cayó sobre el estadio fue más doloroso que el ruido anterior. Uraraka estaba de pie, pero sus piernas temblaban violentamente. Estaba cubierta de hollín, con el uniforme rasgado y la mirada fija en Bakugo, quien apenas había retrocedido unos pasos, con el brazo humeante pero firme. Se acabó, pensó Yuji, sintiendo un nudo en el estómago. Ochako intentó dar un paso adelante. Sus dedos se movieron, buscando ese último toque, esa última posibilidad de victoria. Pero su cuerpo había llegado al límite que la voluntad no puede cruzar. Se desplomó hacia adelante, golpeando el suelo con un sonido sordo. Uraraka ya no puede continuar, anunció Midnight, con una nota de tristeza en su voz. Bakugo Katsuki avanza a la siguiente ronda. El estadio guardó silencio por un segundo antes de estallar en un aplauso dividido. Bakugo se quedó ahí parado, mirando el cuerpo inerte de su compañera. No había burla en su rostro, solo una respiración agitada y una mirada que reconocía que, por un momento, ella lo había puesto en peligro real. Izuku se tapó la boca con la mano, temblando. Hiro se dejó caer en su asiento, exhalando un aire que no sabía que estaba reteniendo. Yuji se levantó lentamente. El sabor dulce de la gominola aún estaba en su lengua, un contraste amargo con la derrota de su amiga. Miró a Bakugo salir de la arena y luego a los camilleros que recogían a Uraraka. Luchó bien, dijo Yuji, rompiendo el silencio del grupo. Su voz era tranquila, la voz de alguien que sabe que hay derrotas que valen más que muchas victorias. Hizo exactamente lo que dijimos. No intentó ser más fuerte, intentó ser más resistente. Bakugo tuvo que usar su máximo poder para detenerla. Eso es una victoria en sí misma. Miró a Izuku y le puso una mano en el hombro. No estés triste, Midoriya. Ella no quiere tu lástima. Quiere que el próximo que baje ahí pelee con la misma rabia que ella. Yuji volvió a mirar hacia la arena, donde ya empezaban a limpiar el desastre. La siguiente pelea era la de Izuku contra Shoji, pero su mente ya estaba saltando hacia adelante, hacia el encuentro final de la ronda. Tokoyami contra Todoroki. El hielo y las sombras, pensó Yuji, sintiendo que el frío en su espalda volvía a aparecer. Espero que el mundo no se congele de nuevo. Ero cortó 15 pequeña ayuda escena. Cocina de la residencia Iutsaliance. Hiro está cuerpo a tierra en el suelo, tratando de meter el brazo debajo de la pesada isla de mármol de la cocina. Deku está a su lado, intentando alumbrar con la linterna de su móvil. Hiro, gruñendo maldita sea. Era mi púa favorita, se deslizó justo por esa rendija. No llego, está demasiado profundo. Deku. Espera, Hiro-san, si intento usar mi don para mover la isla un par de centímetros hacia la izquierda, aunque si me paso, podría arrancar las tuberías del fregadero, o peor, agrietar el mármol y que Irida-kun me dé una charla de 3 horas sobre el cuidado del mobiliario. Hiro. Ni lo intentes, Midoriya. Esta cosa pesa media tonelada. Necesitaríamos a Sato con un subidón de azúcar o a Kirishima en modo umbriacable solo para inclinarla. En ese momento, Yuji entra en la cocina con un brick de leche en la mano y cara de recién despertado. Yuji, ¿qué pasa, chicos? ¿Buscáis hormigas o algo así? Hiro, se me cayó una púa debajo de este monstruo de mármol. Está perdida, a menos que llamemos a un equipo de mudanza. Yuji, ¿solo eso? Déjame ver. Yuji deja la leche en la mesa. Sin cambiar su expresión de aburrimiento, se acerca a la isla de la cocina. Agarra el borde del mármol con una sola mano y, con la misma facilidad con la que alguien levanta una caja de cartón vacía, eleva toda la estructura unos 30 centímetros del suelo. Yuji, tranquilamente, ahí la tienes. ¿La ves ahora? Deku, con los ojos como platos y soltando el móvil estás levantando la isla entera con una mano. Sin usar un don de aumento. Las fijaciones al suelo deben estar cediendo. Itadori-kun, la presión hidrostática. Hiro, paralizada en el suelo, mirando la púa y luego el brazo de Yuji. Itadori, tus músculos ni siquiera se están tensando. ¿De qué demonios estás hecho? Yuji, mirando su brazo, solo es técnica. Mi abuelo decía que si usas bien la espalda, nada pesa de verdad.
Venga, Hiro-san, que me empieza a picar la nariz y no quiero soltarla de golpe. Hiro agarra la púa a toda velocidad. Yuji baja la cocina con una delicadeza asombrosa, sin hacer ni un ruido al tocar el suelo. Se da la vuelta, coge su leche y sale del cuarto. Yuji, si encontráis mi otra zapatilla, avisadme. Creo que la dejé debajo del sofá del salón, pero ese sí que me da pereza moverlo solo. Nos vemos. Silencio absoluto en la cocina. Deku empieza a murmurar a toda velocidad mientras anota en un cuaderno imaginario sobre densidad ósea sobrehumana, mientras Hiro simplemente mira su púa como si fuera un objeto bendecido por un dios físico. Hiro. Definitivamente, este tipo no es humano. Idea de